La casa de empeños Gold and Silver Pawn Shop sobrevivió a la muerte del anciano, a litigios familiares, a cargos por delitos graves y a la bancarrota. Fue la casa de empeños más vista del mundo durante 15 años. Sin embargo, en 2026, los espectadores comenzaron a notar algo extraño. En el exterior se veían máquinas de construcción. A lo largo de Las Vegas Boulevard se levantaron barricadas. Corey huyó del país. Su fortuna se redujo de 4 millones a 10.000 dólares. El programa, que solía atraer a 7 millones de espectadores por episodio, dejó de emitirse después de que la madre de Rick lo demandara por dinero desaparecido. Como consecuencia, la gente creyó los rumores de que la tienda iba a ser demolida. La historia no comienza bajo las luces de Las Vegas, sino en Danville, Virginia, donde Richard Benjamin Harrison Jr. nació el 4 de marzo de 1941. Creció en el número 115 de Peacock Avenue en Lexington, Carolina del Norte, y su vida tuvo un comienzo difícil. La verdad es más compleja de lo que nadie podría haber imaginado. Hay que remontarse a los orígenes de este lugar para comprender lo que le sucede en 2026, y esa historia no comienza bajo las luces de Las Vegas. Richard Benjamin Harrison Jr. nació el 4 de marzo de 1941 en Danville, Virginia. Se crió en el número 115 de Peacock Avenue en Lexington, Carolina del Norte, y su vida estuvo marcada por la dureza desde el principio. Después de abandonar la escuela secundaria en su penúltimo año y convertirse en conductor de autobús escolar a los 14 años, Richard conoció a Joanne Rue en un baile campestre cuando tenía 17. Ninguno de los dos podría haber predicho lo importante que sería ese momento. Poco después, Richard se metió en serios problemas por robar un auto, y el juez le dio una opción que podría haber arruinado su vida o haberla cambiado. Podía ir a la cárcel o alistarse en el ejército. Luego, durante un baile campestre, conoció a Joanne Rue cuando tenía 17 años. Ninguno de los dos podría haber predicho lo importante que sería ese momento. En octubre de 1958, Richard decidió alistarse en la Armada de los Estados Unidos, lo que marcó su vida posterior. Sirvió durante 20 años, alcanzando el rango de suboficial de primera clase, prestando servicio en 4 buques, incluido el remolcador USS Chowanak, y participando en varios despliegues en el Pacífico Occidental durante la Guerra de Vietnam. En el transcurso de su vida, a los 38 años, adoptó el apodo de El Viejo, que lo acompañó para siempre. En casa, Richard y Joanne formaron una familia. Sirvió durante 20 años. Durante la Guerra de Vietnam, participó en varios despliegues en el Pacífico Occidental, sirvió en 4 buques, incluido el remolcador USS Chowanak, y alcanzó el rango de suboficial de primera clase. En algún momento, se le conoció como El Viejo. A pesar de tener solo 38 años, llevó ese apodo el resto de su vida, ya que le quedaba perfecto. Richard y Joanne formaron una familia en casa. Tuvieron 4 hijos, Sherry, Joseph, Rick y Chris. Sin embargo, nunca experimentaron la felicidad sin sufrimiento. Sherry nació con síndrome de Down y falleció a los 6 años. Corsensión médica fue costosa, y Richard se reenganchó apenas 14 meses después para que ella pudiera seguir recibiendo atención médica militar, lo que revela algo significativo sobre él. Era duro, obstinado y arrogante. Sin embargo, nunca tuvieron dicha sin sufrimiento. Sherry tuvo síndrome de Down desde su nacimiento y falleció a los 6 años. Para que ella pudiera seguir recibiendo atención médica militar, Richard se reenganchó apenas 14 meses después de que ella hubiera abandonado el ejército debido al alto costo de su tratamiento. Esto revela algo importante sobre él. Era orgulloso, severo e inflexible. Sin embargo, asumió la responsabilidad total de su familia. Tras ser dado de baja del ejército en 1979, se reincorporó a la vida civil y comenzó a trabajar a tiempo parcial en la oficina inmobiliaria de Joanne en San Diego. Joanne había obtenido su licencia de agente inmobiliario en 1970 y había establecido un negocio sólido, por lo que las cosas parecían estables durante un tiempo. Sin embargo, la economía empeoró en 1981 cuando los tipos de interés se dispararon al 18%, lo que provocó que la familia perdiera casi $1 millón. Tras su baja en 1979,
se reincorporó a la vida civil y comenzó a trabajar a tiempo parcial en la empresa inmobiliaria de Joan en San Diego. Durante un tiempo, todo parecía estable porque Joan había establecido un negocio sólido y había obtenido su licencia de agente inmobiliario en 1970. La economía cambió entonces. La familia perdió casi $1 millón en 1981, cuando los tipos de interés se dispararon hasta el 18%. Lo que habían construido se desmoronó rápidamente. Solo les quedaban $5.000, así que los Harrison empacaron, subieron al auto y condujeron hasta Las Vegas, lo que cambió sus vidas por completo. Richard y su hijo Rick, de 16 años, abrieron una tienda de monedas de oro y plata en un pequeño local de 28 metros cuadrados en el número 1501 de Las Vegas Boulevard. Compraban artículos usados, vendían monedas, y poco a poco descubrieron cómo funcionaba Las Vegas, una ciudad llena de gente que buscaba la suerte, se quedaba sin dinero y esperaba que el próximo giro de la suerte los salvara. Los Harrison prepararon sus pertenencias, subieron al auto y se dirigieron a Las Vegas. Aquello lo cambió todo. La tienda de monedas de oro y plata fue fundada por Richard y su hijo Rick, de 16 años, en un pequeño local de 28 metros cuadrados ubicado en el número 1501 de Las Vegas Boulevard. Compraban artículos usados, vendían monedas y poco a poco descubrieron cómo funcionaba realmente Las Vegas. La gente se estaba quedando sin dinero, buscando la suerte y esperando que el próximo giro de la moneda los salvara en esta metrópolis. La tienda se había mudado a un local más grande en el 413 de Fremont Street para 1986, pero nada se mantuvo a salvo por mucho tiempo. 2 años después, también perdieron ese contrato de arrendamiento, lo que podría haber puesto fin a todo, pero Rick había estado atento. A pesar de carecer de la disciplina militar de su padre, Rick era terco y había comenzado a investigar las peculiares leyes sobre licencias de casas de empeño en Las Vegas. Una ley municipal de 1955 restringía el número de licencias de casas de empeño por cada 50.000 habitantes. También perdieron ese contrato de arrendamiento 2 años después. Aunque carecía de la misma disciplina militar, poseía la perseverancia de su padre y había comenzado a investigar las peculiares leyes relativas a las licencias de empeño en Las Vegas. El número de permisos de empeño estaba limitado por una ley municipal de 1955 que dependía de la población. Solo podía existir uno por cada 50.000 habitantes. En 1989, los Harrison obtuvieron su licencia de empeño y abrieron la casa de empeños oro y plata en el 713 de Las Vegas Boulevard South, a menos de 3 kilómetros del Strip. La dirección se haría famosa, pero en aquel entonces era solo otro negocio familiar que luchaba por sobrevivir. Durante los siguientes 20 años, la tienda se mantuvo mayormente alejada de los focos, operando las 24 horas y prestando dinero a los jugadores que necesitaban efectivo para comprar gasolina y regresar a casa. Rick se obsesionó y siguió llamando al estadístico municipal semana tras semana, haciendo las mismas preguntas. Semana tras semana, continuó llamando al estadístico municipal y haciendo la misma pregunta. ¿Había superado ya la población los 250.000 habitantes? ¿Había una nueva licencia disponible? Finalmente, la cifra le llamó la atención. Los Harrison actuaron con rapidez en cuanto se dio la noticia. A menos de 2 millas del Strip, en el 713 de Las Vegas Boulevard South, fundaron la casa de empeños Gold and Silver Pawn Shop en 1989 tras obtener su licencia. En aquel entonces, era simplemente otra empresa familiar que luchaba por llegar a fin de mes, pero ese local llegaría a ser muy conocido. Durante los siguientes 20 años, la tienda pasó prácticamente desapercibida. Abría las 24 horas del día y compraba todo lo que la gente traía. Para 2005, la empresa prestaba unos $3 millones anuales y generaba unos $700.000 en intereses. Rick también había desarrollado un ojo experto para los objetos inusuales. Le gustaban las cosas raras con historia, como monedas antiguas, artefactos históricos y recuerdos deportivos. Este estilo le dio personalidad a la tienda. No era solo un lugar donde se empeñaban joyas y herramientas, sino un sitio donde pasaban objetos inusuales. Con el tiempo, otros empezaron a fijarse en ella. Para 2005,
La empresa prestaba alrededor de $3 millones anuales y obtenía unos $700.000 en intereses. Rick también se había vuelto experto en detectar objetos extraños. Le atraían los objetos curiosos con historia, recuerdos deportivos inusuales, monedas raras y reliquias históricas. El negocio tiene personalidad gracias a su buen gusto. Era más que un simple lugar para empeñar equipos y joyas. Era un sitio donde sucedían cosas extrañas. Poco a poco, otros empezaron a darse cuenta. La tienda apareció en un documental de PBS en 2001 y luego en el episodio de Las Vegas de Insomniac con Dave Attell en 2003. Casi al mismo tiempo, Rick comenzó a intentar proponer un programa de televisión centrado en la tienda, porque creía que tenía potencial, pero nadie más parecía estar convencido. Rick rechazó la idea, por lo que quedó en suspenso hasta 2008. Luego, en 2003, apareció en el episodio de Insomniac con Dave Attell, grabado en Las Vegas. Casi al mismo tiempo, Rick comenzó a proponer un programa de televisión centrado en la tienda. Durante un viaje de fin de semana a Las Vegas, dos productores de Manhattan, Brent Montgomery y Colby Gaines, buscaban una casa de empeños familiar que pudiera albergar una serie de telerrealidad. Encontraron una joya. A partir de ahí, presentaron su propuesta al History Channel, y el momento fue ideal, ya que Nancy Dubuque, la presidenta del canal en aquel entonces, intentaba alejarlo de la programación militar interminable y orientarlo hacia algo que pudiera llegar a un público más amplio. La tienda aún recuerda que el reproductor de DVD se averió durante la reunión de presentación. Buscaban una casa de empeños familiar que pudiera albergar un programa de telerrealidad para su pequeño negocio, Left Field Pictures. Encontraron una joya. El canal History Channel recibió la propuesta poco después, y el momento fue ideal. La presidenta de la cadena en aquel entonces, Nancy Dubuque, intentaba alejar al canal de su interminable programación militar y orientarlo hacia contenido que atrajera a un público más amplio. La empresa aún afirma que, durante la reunión de presentación, el reproductor de DVD se averió. Tuvieron que pedirle prestado uno a un vicepresidente de programación que trabajaba en el mismo pasillo. Él vio el vídeo, le encantó y aprobó el programa de inmediato. Incluso en ese momento, el programa aún estaba en desarrollo. Su primer título provisional era Pawning History, que tenía sentido, pero carecía de chispa. Más tarde, alguien en Left Field sugirió Pawn Stars, porque les pareció más atractivo. También se cambió el formato. Él dio su aprobación al programa inmediatamente después de ver el video y quedar encantado. El programa aún estaba en evolución en ese momento. Su primer título provisional fue Pawning History, que tenía sentido pero carecía de entusiasmo. Luego, al considerar que tenía un mayor atractivo, alguien de Left Field propuso Pawn Stars. Además, se modificó el formato. Cuando los dos primeros episodios, Boom or Bust y Confederate Conundrum, se emitieron seguidos el 19 de julio de 2009, el programa despegó casi al instante. En 10 semanas, Pawn Stars se convirtió en el programa con mayor audiencia del History Channel, y en 18 meses, en la serie con mayor audiencia en toda la historia del canal. La incorporación de expertos que aparecían en pantalla para tasar objetos y explicar su historia le dio al programa un carácter más didáctico y mejoró su adecuación al History Channel. Los dos primeros episodios se estrenaron consecutivamente el 19 de julio de 2009. Se titularon El dilema de la Confederación y Auge o Caída, y el programa rápidamente ganó popularidad. Pawn Stars se convirtió en el programa más visto de History Channel en tan solo 10 semanas. En 18 meses, se convirtió en la serie con mayor audiencia en la historia del canal. Las cifras fueron enormes. Más de 7 millones de personas vieron un episodio de Pawn Stars el 24 de enero de 2011, convirtiéndose en la transmisión más vista en la historia del canal. Ese mismo año, el programa tuvo un promedio de 6 millones de espectadores por episodio, lo que lo convirtió en el segundo reality show más visto en general, solo superado por Jersey Shore. Durante la semana que finalizó el 7 de marzo de 2010, atrajo a 34 millones de espectadores, superando a WWE Raw y convirtiéndose en el programa más visto en la televisión por cable con publicidad entre 2010 y 2013. Con un promedio de 6 millones de espectadores por episodio ese año,
El programa fue la segunda serie de telerrealidad más popular en general, solo superada por Jersey Shore. Con 5,34 millones de espectadores durante la semana que finalizó el 7 de marzo de 2010, superó a WWE Raw y se convirtió en el programa más visto en la televisión estadounidense con publicidad. Desde 2010 hasta 2013, Pawn Stars dominó las audiencias de la televisión por cable cada semana, primero los lunes y luego los jueves. El éxito fue contagioso. En junio de 2011, Rick Harrison publicó su autobiografía, License to Pawn, que alcanzó el puesto número 22 en la lista de los libros más vendidos del New York Times. El programa se convirtió en una franquicia, con spin-offs como Cajun Pawn Stars, American Restoration, Counting Cars, Pawnography, United Staff of America y, más tarde, Pawn Stars Do America en 2022. Para cuando el programa original alcanzó los 600 episodios, se emitía en más de 150 pascalises y estaba doblado a 38 idiomas. Con el éxito del programa, la tienda dejó de ser simplemente una tienda. En marzo de 2010, el alcalde Oscar Goodman les cedió la ciudad de Las Vegas. En 2012, la Comisión del Condado de Clark designó el 17 de julio como el Día de las Casas de Empeño de Oro y Plata de Pawn Stars. El programa se convirtió en una franquicia. Cajun Pawn Stars, American Restoration, Counting Cars, Pawnography, United Staff of America y, finalmente, Pawn Stars Do America en 2022 fueron algunos de los programas derivados que surgieron a raíz de la serie. La serie original se dobló a 38 idiomas y se emitió en más de 150 pascalises cuando alcanzó los 600 episodios. Además, la tienda dejó de ser simplemente una tienda a medida que el programa ganaba popularidad. Antes de la televisión, recibía entre 70 y 100 clientes al día. 10 semanas después de su debut, esa cifra se disparó a 700. En octubre de 2010, más de 1.000 personas pasaban por la puerta cada día. En febrero de 2012, esa cifra había aumentado a entre 3.000 y 5.000 visitantes diarios. En respuesta, Rick invirtió $400.000 en ampliar la sala de exposiciones en 2/3, lo que supuso la 10ª ampliación del negocio desde su apertura. Contrató a casi 30 personas nuevas para gestionar el volumen de trabajo y la zona circundante también empezó a cambiar. Esa cifra había aumentado a 710 semanas después de la inauguración. En octubre de 2010, más de 1.000 personas entraban al edificio cada día. En febrero de 2012, el número de visitas diarias había aumentado a entre 3.000 y 5.000. Rick dio la única respuesta posible. Invirtió $400.000 para duplicar el tamaño de la sala de exposiciones, hasta alcanzar los 15.000 pies cuadrados. Desde su fundación, la empresa ha experimentado 10 expansiones. Para hacer frente al volumen de trabajo, contrató a unos 30 empleados más. El barrio que rodeaba la tienda también empezó a cambiar. En 2015, Rick inauguró Pawn Plaza, un complejo comercial de 2 plantas construido con contenedores de transporte que incluía Rick's Roll, Smoke BBQ and Tavern, y más tarde, Chumley's Candy en el Boulevard, transformando toda la zona en un destino turístico más que en un simple negocio. La casa de empeños Gold, Silver Pawn Shop, que comenzó como un pequeño local regentado por un padre y su hijo, se convirtió en una de las atracciones turísticas no relacionadas con el juego más populares de Las Vegas. De hecho, la Academia Mundial de Récords la ha catalogado como la casa de empeños más exitosa del mundo. Con la llegada de Rick's Roll, Smoke BBQ and Tavern y, posteriormente, de Chumley's Candy al Boulevard, la zona dejó de ser un simple negocio para convertirse en un destino turístico. Uno de los lugares turísticos más populares de Las Vegas, aparte de los casinos, es la casa de empeños Gold, Silver Pawn Shop. Incluso fue catalogada como la casa de empeños más exitosa del mundo por la Academia Mundial de Récords. Lo que comenzó como una pequeña tienda propiedad de un padre y su hijo, se ha convertido en una atracción turística. Sin embargo, lo que los espectadores veían en televisión nunca fue del todo exacto. Brent Montgomery reconoció más tarde que los productores incluso negociaban previamente los precios con los vendedores para que supieran que los acuerdos podían concretarse en pantalla. De lo contrario, la gente simplemente se presentaría con la esperanza de salir en televisión y nunca vendería nada.
En 2014, Travis Benton, el gerente de la tienda, declaró al Las Vegas Review Journal que los artículos eran revisados primero por los empleados y luego mostrados a los productores de Left Field Pictures, quienes decidían si eran lo suficientemente interesantes para la televisión. En realidad, no funcionaba así, pero el resultado fue fantástico para la televisión. El verdadero gerente de la tienda, Travis Benton, declaró al Las Vegas Review Journal, en 2014, que los artículos eran revisados inicialmente por los miembros del personal antes de ser entregados a los productores de Left Field Pictures, quienes determinaban si eran lo suficientemente interesantes o no para la televisión. Los vendedores recibieron capacitación sobre cómo desenvolverse ante la cámara y fueron invitados a regresar los días de filmación. Para garantizar que las ventas se concretaran en televisión, los productores incluso negociaron previamente las tarifas con los vendedores antes de la filmación, como reconoció posteriormente Brent Montgomery. De lo contrario, las personas nunca venderían nada, y simplemente se presentarían con la esperanza de aparecer en televisión. Como resultado, aunque los bienes y las transacciones eran técnicamente reales, el regateo que presenció el público a menudo parecía más una actuación que una sorpresa. La comedia también fue moldeada por los productores que buscaban divertir. Los pequeños altercados entre Rick y el anciano, la tensión, los momentos incómodos e incluso, en ocasiones, la adición de pitidos a las discusiones para que pareciera que la gente decía más palabrotas de las que realmente decía. Esto funcionó porque los espectadores sintieron que estaban presenciando a una familia siendo ellos mismos. También influyó en la comedia. Los productores, buscando divertir, exacerbaron la tensión, los momentos incómodos, los pequeños altercados entre Rick y el anciano, y la apariencia ingenua de Chumlee. Tuvo éxito porque dio a los espectadores la impresión de estar presenciando a una familia siendo ellos mismos, aunque en realidad estaban presenciando a una familia que había sido forzada a adoptar comportamientos exagerados. Rick Harrison declaró a NPR que una vez perdió $40,000 en un par de pendientes de diamantes que compró a un hombre cuyos recibos resultaron ser producto de un fraude con tarjeta de crédito. Corey, con tan solo 18 años y trabajando en el turno de noche, logró comprar 6 relojes Rolex falsos en una semana, lo que le costó a la tienda unos $4,000. Y Richard Harrison reconoció que perdió casi $30,000 cuando la circonita cúbica apareció por primera vez en el mercado. Cuando Corey trabajaba en el turno de noche a los 18 años, logró comprar 6 relojes Rolex de imitación en una sola semana, lo que le costó a la tienda casi $4,000. Rick admitió a NPR que una vez perdió $40,000 en un par de pendientes de diamantes que compró a un hombre cuyas facturas de tarjeta de crédito fueron descubiertas posteriormente. Con el tiempo, esa apuesta se convirtió en un negocio mucho más grande de lo que los Harrison jamás hubieran imaginado. El patrimonio neto estimado de Rick Harrison oscila entre los 9 y los 10 millones de dólares. En marzo de 2021, vendió su casa en Red Rock Country Club en Summerlin por $3,15 millones, tras haberla comprado anteriormente e invertido $600,000 en reformas. Las cifras sobre su salario por episodio varían considerablemente, oscilando entre $25,000 y $100,000, según la fuente. En un momento dado, el programa se renovó en lotes de 80 episodios, algo inusual en la telerrealidad. Austin Chumlee Russell, quien comenzó a trabajar en la tienda siendo adolescente y nunca se suponía que tendría un papel importante en el programa, compró su casa en Red Rock Country Club en Summerlin y gastó $600 en reparaciones antes de venderla por $3,15 millones en marzo de 2021. Según los informes, gana entre $25 y $100 por episodio, dependiendo de la fuente. Algo inusual para la telerrealidad, el programa se renovaba en lotes de 80 episodios. Austin Chumlee Russell ha obtenido importantes beneficios económicos gracias a su fama televisiva. Nunca se suponía que fuera un personaje importante en el programa, pero empezó a trabajar en la empresa cuando era adolescente. En mayo de 2017, abrió Chumlee's Candy en el Boulevard de Pond Plaza, donde vendía dulces nostálgicos y artículos de novedad a la afluencia de turistas que generaba el programa. En 2010, le vendió a Rick la mitad de su empresa de merchandising por $155,000, y con el tiempo,
terminó vendiendo más productos con la marca del programa que cualquier otro miembro del reparto. Según se informa, la casa de empeños genera más de 56 millones de dólares al considerar todos sus ingresos. En mayo de 2017, inauguró Cholmondeley Candy en el paseo marítimo de Pond Plaza, donde vendía dulces nostálgicos y artículos de novedad a la multitud de turistas que atraía el evento. En 2010, le vendió a Rick la mitad de su negocio de ropa por $155.000, y con el tiempo, superó en ventas a todos los demás miembros del reparto en artículos de marca. Según algunas bases de datos comerciales, la empresa Pawn Stars en su conjunto podría generar hasta 56 millones de dólares si se tienen en cuenta todas sus fuentes de ingresos. Al parecer, solo la casa de empeños obtiene más de 5 millones de dólares anuales únicamente de sus operaciones. Richard Benjamin Harrison Jr., un hombre de edad avanzada, falleció el 25 de junio de 2018 a los 77 años, tras una larga lucha contra la enfermedad de Parkinson. A pesar de su renombre y fortuna, la familia no pudo evitar el duelo. Richard Benjamin Harrison Jr. falleció el 25 de junio de 2018 a los 77 años, tras una larga lucha contra la enfermedad de Parkinson. Ese día, Rick publicó en Instagram: «Hoy perdí a un amigo, un padre, un maestro y mucho más. El anciano perdió su larga batalla contra el Parkinson esta mañana. Te quiero, papá. Nos vemos al otro lado». History Channel le dedicó un homenaje, describiéndolo como un miembro muy querido de la familia, y 2 días después, el 27 de junio de 2018, emitió un especial titulado «Un tesoro recordado». Casi nadie fuera de su círculo íntimo sabía de su enfermedad. Los televidentes habían notado que aparecía con menos frecuencia en los años previos a su fallecimiento, pero pocos sabían el motivo. Por lo tanto, el anuncio causó gran conmoción. En las redes sociales, Rick escribió: «Hoy perdí a un amigo, un padre, un maestro y mucho más. Esta mañana, el anciano perdió su larga batalla contra la enfermedad de Parkinson. Te adoro, padre. Nos vemos allí». En un comunicado posterior, History Channel se refirió a él como un miembro muy querido de la familia. El programa de homenaje, Un tesoro recordado, se emitió el 27 de junio de 2018, apenas 2 días después. La tienda le erigió un monumento conmemorativo, y su funeral se celebró en la funeraria Palm Mortuary de Las Vegas el 1 de julio de 2018. Sin embargo, incluso esa pérdida reveló cosas que los espectadores nunca habían visto. El testamento del anciano, que había sido actualizado en 2017, nombraba a Rick como albacea y dejaba la herencia a Joan, Rick y Joseph. El episodio de 1 hora de duración recopiló sus mejores momentos de sus 10 años en televisión. Bajo su apariencia dura, siempre se vislumbraban destellos de bondad, dichos ingeniosos, un humor sutil y astutas transacciones. El 1 de julio de 2018, la empresa le rindió homenaje, y su funeral se celebró en la funeraria Palm Mortuary de Las Vegas. Aún así, la derrota reveló aspectos que los espectadores desconocían. En 2017, se revisó el testamento del anciano. Joan, Rick y Joseph heredaron el patrimonio, y Rick fue designado albacea. Sin embargo, Corey declaró posteriormente que no había visto a su tío Christopher en aproximadamente 20 años, y Rick lo consideró un asunto privado. Escribió que quería expresar su amor y afecto por Christopher, pero que, en cuanto al testamento, había omitido deliberadamente y por completo proveer para él y sus hijos. Su lenguaje era frío y definitivo. Era gélido y concluyente. Dijo que, si bien tenía la intención de demostrarle a Christopher cuánto lo amaba y se preocupaba por él, había omitido a sabiendas y deliberadamente proveer para él y sus hijos en el testamento. No se ofreció ninguna justificación. Posteriormente, Corey afirmó no haber visto a su tío Christopher en casi 20 años. Rick lo calificó como un asunto personal. Se estimaba que la herencia valía unos 8 millones de dólares, pero los problemas no terminaron ahí. En febrero de 2022, la madre de Rick, Joan Harrison, que tenía 81 años en ese momento, presentó una demanda contra él en el Tribunal del Condado de Clark, alegando que él la había visitado mientras estaba en coma en 2000 o 2001 y la había convencido de renunciar a su participación del 51% en la casa de empeños.
También afirmó que Rick había dejado de pagarle $25.000 en efectivo y que la plata de la herencia no aparecía. La madre de Rick, Joanne Harrison, que tenía 81 años en ese momento, lo demandó en el Tribunal del Condado de Clark en febrero de 2022. Declaró que, en 2000 o 2001, él la visitó mientras estaba en coma y la convenció de que renunciara a su participación del 51% en la casa de empeños. Además, declaró que no se habían encontrado más de $500.000 en efectivo y plata de la herencia y que Rick había dejado de pagar $25.000 mensuales de la parte de Richard en la empresa en 2020. Luego, para impedir que Rick vendiera la propiedad familiar, solicitó una orden de restricción temporal en marzo de 2022. En respuesta, la defensa de Rick alegó que Joanne estaba siendo engañada por personas que no velaban por sus intereses. El 9 de marzo de 2016, la policía de Las Vegas ejecutó una orden de registro en la casa de Chumley, ubicada en el suroeste de la ciudad, tras la denuncia de una mujer. Si bien la policía no halló pruebas que respaldaran las acusaciones, lo que sí encontraron en la vivienda fue suficiente para generar un escándalo. Además, la marca enfrentaba otras crisis. La residencia de Chumley, en el suroeste de Las Vegas, fue objeto de una orden de registro llevada a cabo por la policía de Las Vegas el 9 de marzo de 2016. Tras la denuncia de una mujer, se inició una investigación que derivó en una orden de registro. Si bien las autoridades finalmente no encontraron pruebas que respaldaran dichas afirmaciones, lo que sí descubrieron dentro de la casa fue suficiente para generar una controversia por sí sola. El riesgo legal era grave. Chumley fue acusado de 20 delitos graves en total. Si las cosas hubieran salido mal, podría haber pasado hasta 70 años en prisión. Fue puesto en libertad tras pagar una fianza de $62.000. El 23 de mayo de 2016, compareció ante el juez de paz de Las Vegas, Joe Cicento, y se declaró culpable. Y así fue. Solo le quedó un delito menor en su historial, ya que el delito grave fue desestimado al completar con éxito su libertad condicional. Regresó rápidamente al programa como si nada hubiera pasado, según History Channel, que afirmó que su situación no había cambiado. El 19 de enero de 2024, Adam Harrison, hijo de Rick Harrison y de 39 años, fue hallado muerto en una casa de huéspedes en la región de Las Vegas. Esta tragedia fue mucho más personal. Adam Harrison, hijo de Rick Harrison, fue hallado muerto en una casa de huéspedes en las afueras de Las Vegas el 19 de enero de 2024. Tenía tan solo 39 años. Adam había luchado contra la adicción desde los 20 años, y el forense del condado de Clark confirmó posteriormente que la causa de la muerte fue intoxicación, dictaminándola accidental. Según los informes, Adam había estado en la cárcel durante meses antes de mudarse a la casa de huéspedes, donde había estado viviendo durante aproximadamente 2 semanas. Un vecino le dijo a la policía que Adam había mostrado un comportamiento preocupante, incluyendo atrincherarse dentro empujando muebles contra las puertas. Adam no había sido visto desde el 17 de enero. A pesar de esto, Rick escribió en las redes sociales: «Siempre estarás en mi corazón». Desde los 20 años, Adam había luchado contra la adicción. Más tarde, Rick afirmó haber enviado a su hijo a rehabilitación con frecuencia. Según los informes, Adam había estado encarcelado durante varios meses antes de ser trasladado a la casa de huéspedes, donde pasó alrededor de 2 semanas. Adam había mostrado un comportamiento inquietante. Desde el 17 de enero nadie lo ha visto. Adam nunca había participado en Pawn Stars, pero eso no disminuyó el dolor. «Siempre estarás en mi corazón», dijo Rick en las redes sociales. Luego, en una entrevista de 2025, habló del sufrimiento con la sensibilidad propia de un padre, diciendo que pensaba en él a diario y se preguntaba si podría haber hecho algo diferente. «No hay nada peor que perder a un hijo», afirmó. En septiembre de 2024, Corey Harrison tomó una decisión que sorprendió a muchos. Se mudaba de Las Vegas, no solo se retiraba. Afirmó pensar en él a diario y preguntarse si podría haber hecho algo diferente. «No hay nada peor que perder a un hijo», declaró. Muchos se sorprendieron por la decisión de Corey Harrison en septiembre de 2024. Dijo que se mudaba de Las Vegas, no que simplemente se retiraba. Su plan era sencillo:
abrir un restaurante de barbacoa en la costa caribeña y crear algo nuevo, algo propio. Por un breve instante, pareció que podría lograrlo. Pero en enero de 2026, todo cambió. Empacó sus cosas y se mudó a Tulum, México, un lugar tranquilo, lejos del bullicio y las cámaras que lo habían acosado durante años. Cuando los periodistas le preguntaron al respecto, se mostró tranquilo y directo, diciendo que ya no tenía nada que ver con la casa de empeños, aunque siempre la sentiría como su hogar. Fue franco y sereno cuando los periodistas le hicieron preguntas sobre el tema. Afirmó que, si bien la casa de empeños siempre le parecerá su hogar, ya no tiene ninguna relación con ella. Era evidente que aquello iba más allá de una breve pausa, cuando rechazó renovar su contrato con History Channel. Quería empezar de cero. En su opinión, su estrategia era sencilla. Quería crear algo nuevo y propio, abriendo un restaurante de barbacoa en la costa caribeña. Por un instante, pareció que podría tener éxito. Pero en enero de 2026, todo cambió. Mientras Corey conducía su motocicleta en Tulum, sufrió un grave accidente que lo cambió todo en cuestión de segundos. Terminó con 11 costillas rotas, una conmoción cerebral, lesiones faciales y hemorragia interna. Su estado era tan grave que los médicos tuvieron que operarlo de urgencia 3 veces para salvarle la vida. Pasó 18 días en un hospital de México, y mientras se recuperaba, otro problema se desarrolló silenciosamente en segundo plano. El costo de sus facturas médicas ascendió a unos $120,000, lo que lo convirtió en una estrella de la telerrealidad. No fue una colisión menor, fue de esas que lo cambian todo en cuestión de segundos. Sus gastos médicos ascendieron a más de $120,000. Incluso para alguien que antes era conocido como estrella de la telerrealidad, era una suma enorme que no podía simplemente ignorar. Cuando las cosas se complicaron, recurrió a lo que mucha gente hace en situaciones como esta. Creó una página en GoFundMe y pidió $18,000 para ayudar con los gastos. El representante de Rick Harrison intervino y afirmó que Rick ya había pagado las facturas, pero Corey contó una historia diferente, alegando que su padre solo había cubierto aproximadamente la mitad, e incluso eso fue un préstamo y no una donación. Al mismo tiempo, Celebrity Net Worth actualizó el patrimonio neto estimado de Corey, que era casi increíble, tan solo $10,000. Para ayudar con los gastos, creó una página en GoFundMe y solicitó $18,000. A partir de ese momento, la situación se volvió caótica. Corey dio una versión diferente, pero el agente de Rick Harrison intervino y afirmó que Rick ya había pagado los gastos. Alegó que su padre solo había pagado la mitad y que ni siquiera eso fue un regalo, sino un préstamo. Otro shock llegó en ese mismo instante. Celebrity Net Worth revisó el patrimonio neto estimado de Corey, y la cifra era casi increíble, tan solo $10,000. Técnicamente, aún posee una participación del 5% en la casa de empeños de oro y plata. Sobre el papel, eso suena valioso, pero en la práctica, no sirve de nada cuando estás en una cama de hospital en otro país y necesitas dinero urgentemente. Ese tipo de propiedad está bloqueada y no permite pagar las facturas cuando más se necesitan. Todo esto lleva a la pregunta que lo originó todo. ¿Se va a demoler la casa de empeños de oro y plata? La respuesta corta es no. La caída pareció surrealista. En teoría, todavía tiene una participación del 5% en la casa de empeños que vende oro y plata. Puede que parezca útil en teoría, pero cuando necesitas dinero estando en una cama de hospital en el extranjero, no sirve de nada. La propiedad de ese tipo de dinero está restringida. Cuando más lo necesitas, no alcanza para cubrir tus gastos. Todo esto culmina en la pregunta inicial. ¿Van a demoler la casa de empeños que vendía oro y plata? La respuesta corta es no, en absoluto. A abril de 2026, la tienda seguía abierta. Operaba los 7 días de la semana de 10 a 17:30. Empleaba a unas 80 personas y recibía a miles de clientes diariamente. Rick Harrison seguía muy involucrado, reuniéndose con los fans, firmando autógrafos y manteniendo la marca. Incluso vende productos a través de la página web de la tienda, que sigue atrayendo la atención de todo el mundo. Abre a las 10 y cierra a las 17:30, los 7 días de la semana. Miles de personas siguen entrando al edificio a diario, y allí trabajan unas 80 personas. Rick Harrison sigue muy activo.
Interactúa con los clientes, firma autógrafos y mantiene la imagen de la marca. Incluso ofrece productos a través del sitio web de la tienda, que continúa atrayendo clientes de todo el mundo, y luego están las cosas nuevas que ha estado haciendo. En febrero de 2025, Rick y Chumlee lanzaron un podcast llamado Pawn After Dark, que graban en la tienda para preservar ese ambiente familiar para los fans. Poco después, Rick continuó expandiendo su negocio abriendo una nueva tienda llamada Rick's Collection en el Grand Canal Shops, dentro del Venetian, lo que representó su primera incursión importante en el Strip de Las Vegas. Rick y Chumlee lanzaron el podcast Pawn After Dark en febrero de 2025. Los fans pueden revivir esa escena tan familiar, ya que se grabó justo dentro de la tienda. Poco después, Rick continuó expandiendo su empresa. En el centro comercial Grand Canal Shops, dentro del Venetian, inauguró una nueva tienda llamada Rick's Collection. Fue entonces cuando pisó por primera vez el Strip de Las Vegas. No hay orden de demolición, ni acción gubernamental, ni proceso legal, ni plan para derribarlo. Sin embargo, la actividad en la casa de empeños no ha disminuido. En febrero de 2026, Rick incluso mencionó que la plata se vendía tan rápido como la conseguía. Entonces, ¿de dónde surgió toda esta confusión? En parte, esto se debe a la rápida transformación de la ciudad. Importantes monumentos han desaparecido, el Tropicana fue demolido, el Mirage se está renovando bajo el nombre de Hard Rock y el antiguo emplazamiento del Riviera está siendo remodelado. Rick incluso afirmó en febrero de 2026 que la plata se vendía tan rápido como podía conseguirla. ¿Qué causó toda esta incertidumbre? En parte, se debe a los acontecimientos que han tenido lugar en la ciudad. Las Vegas ha experimentado una rápida transformación. Algunos de sus monumentos más emblemáticos han desaparecido, demolieron el Tropicana. Bajo la marca Hard Rock, el Mirage está siendo rediseñado. El antiguo emplazamiento del Riviera está en marcha. La gente empieza a creer que todo está en peligro cuando se entera de todos estos cambios. Luego, en marzo de 2025, Vital Vegas informó que Pawn Stars había terminado. Aunque resultó ser prematuro hacer tal afirmación, dejó a la gente con la impresión de que algo estaba llegando a su fin, y las circunstancias de Corey mudarse a México, tener un accidente y experimentar dificultades financieras, reforzaron aún más esa sensación. Luego, Vital Vegas informó en marzo de 2025 que Pawn Stars había terminado. Sembró una idea en la mente de la gente, aunque resultó ser demasiado pronto para declararlo. Daba la impresión de que algo estaba llegando a su fin. Esa sensación se intensificó considerablemente debido a las circunstancias de Corey. Parecía que toda la historia se derrumbaba tras su traslado a México, su accidente y sus dificultades económicas. Y luego estaba la construcción, que llevaba años en marcha a lo largo de Las Vegas Boulevard, justo donde se encuentra la casa de empeños. Con un costo de $1,5 millones, fue el mayor proyecto de obras públicas que la ciudad jamás había emprendido. La casa de empeños se encuentra justo en Las Vegas Boulevard, donde un gran proyecto lleva años en marcha. Con un costo de $1,5 millones, fue el mayor proyecto de obras públicas que la ciudad jamás había emprendido.